A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Son 17 meses en los cuales nuestros hijos dejaron de asistir a las clases presenciales para acceder a la modalidad de educación virtual producto del COVID-19. Pero en un mes ellos volverán a las aulas. Preparando a nuestros hijos para el regreso a clases es la serie de temas que abordaremos durante este mes de agosto en Psicolife, pues queremos conocer de ustedes aquellas inquietudes, aquellos temores que están generando este nuevo regreso a clases y también darles algunas sugerencias, algunas recomendaciones para que ustedes puedan considerar en este nuevo acercamiento a la modalidad presencial, que será una modalidad de clases atípica, diferente, pero con la certeza de que nuestros estudiantes van a poderse adaptar a ella. Además, en el transcurso de estas semanas abordaremos el impacto emocional que ha tenido el alejarse de las aulas virtuales para niños y adolescentes. También abordaremos cómo esta situación ha impactado a los niños que presentan necesidades educativas especiales y cómo acompañarles también en este proceso. Y finalmente, tendremos algunas recomendaciones también desde la parte médica para que la adaptación y la preparación para el ingreso a clases sea de lo más exitoso. Bueno, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Psicolife y como les había ofrecido la semana pasada, contamos hoy nuevamente con la presencia de Máster Dylan Andrango. Él es psicólogo educativo, es máster también en educación especial y está cursando en este momento un doctorado en psicología. Y obviamente ustedes recordarán la semana pasada con Dylan estábamos conversando sobre algunas recomendaciones, algunos aportes que podían tener los padres de familia para ayudar a sus hijos, sobre todo aquellos que tenían necesidades educativas, pedagógicas que requerían un acompañamiento especial o una atención especial para que puedan vincularse apropiadamente en este nuevo año escolar, en este nuevo periodo escolar que estamos ya a poquitas semanas de iniciar y cómo podemos hacer para que no sea un impacto muy grande para ellos. Bien, y en esa conversación de la semana pasada había surgido también un tema importante y era el tema de qué ha ocurrido con los niños y con los jóvenes que presentan también algún tipo de discapacidad, que no están inmersos en la educación regular, sino en la educación especial y que también de alguna manera fueron víctimas, ¿no es cierto?, de esta pandemia y vieron interrumpido su normal proceso educativo, ya sea en sus instituciones o a nivel de las terapias personalizadas. Entonces, Dylan, quiero que comentemos un poquito en relación a esto, por favor, que tú, que eres un especialista en ese tema, podamos hacer un alcance de qué pasa con este grupo poblacional, que también es un grupo grande en nuestro país, y considerar sobre todo que a pesar de las discapacidades que ellos puedan presentar y a pesar de que están inmersos en una educación especial, ellos también aprenden, también pueden aprender y cómo esta situación de la pandemia les ha afectado. Bienvenido, Dylan, gracias por estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias, doctora, qué gusto, muchas gracias por la invitación nuevamente y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Pues bueno, hablar de educación especializada es hablar de un tema bastante importante cuando nosotros hablamos de la educación, como decíamos la semana pasada, como un principio universal, ¿verdad? Todos los seres humanos, independientemente de nuestra diversidad, sea de capacidades, discapacidades o diversidades funcionales como le conocemos el día de hoy, ¿verdad? Pues tengamos este acceso a una educación que promueva el bienestar, que promueva la salud, que promueva la socialización y el aprendizaje.
Como habíamos dicho también, pues la pandemia, la COVID-19, pues nos afectó en las dinámicas estructurales, en las dinámicas cotidianas que todos los seres humanos teníamos. Y la educación especializada, pues no está exenta de esto, ¿verdad? Los niños o los adolescentes que son atendidos dentro de estas instituciones, las poblaciones que son atendidas dentro de estas instituciones, pues también pudieron tener una brecha muy amplia, ¿no? Sobre todo por el acceso limitado que se tuvo dentro de los hogares o dentro de las instituciones propias a los medios tecnológicos para estar conectados tanto el centro educativo con el estudiante como el estudiante con el centro educativo. Otro de los aspectos fue el uso del Internet, ¿verdad? Los medios tecnológicos, las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación nos han ayudado muchísimo en el área educativa, pero también en el área terapéutica, siendo esta, por ejemplo, el apoyo al lenguaje, sobre todo, ¿verdad? A la comunicación y a la intención comunicativa de varios niños, estudiantes, adolescentes, que tal vez no tienen este conocido lenguaje oral que nosotros lo tenemos comúnmente, ¿verdad? Sino que tienen otro medio de comunicación que son los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación. Y es por eso que ante esto las tecnologías de la información nos han dado muchísimas ventajas, muchísimas formas de buscar esta comunicación. Sin embargo, pues con este poco acceso que hemos tenido y también porque día a día en muchos de los casos no se llevaba o no se tomaba muy en cuenta el desarrollo tecnológico, pues con la pandemia pudimos ver esta gran necesidad, ¿no es cierto? Pudimos palpar esta gran necesidad que es el acceso a los recursos tecnológicos tan importantes dentro del ámbito educativo. Otro elemento importante también es que las instituciones educativas estaban adaptadas, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de adaptadas, estamos hablando de un acceso universal. ¿Qué significa esto? Que las instituciones educativas, sobre todo educación especializada, tienen unos parámetros bastante interesantes en el ámbito de accesibilidad universal arquitectónica para personas que tengan, yo que sé, alguna discapacidad motora, alguna discapacidad física, ¿verdad? Dificultades en la locomoción, en el traslado, pero no solo eso, porque a veces pensamos que accesibilidad física es solo esto, ¿no? Sino que también necesitamos la accesibilidad cognitiva. Y este es un tema muy poco tratado y muy poco conocido. Cuando nosotros hablamos de accesibilidad cognitiva se refiere a que todos los entornos sean fáciles de usar y de entender. Por ejemplo, cuando yo voy a un baño, ¿no es cierto? Tenemos el rótulo de baño. Y ese rótulo de baño significa accesibilidad cognitiva, que no es solo utilizado para niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidades, sino que todo el mundo lo entendemos y por eso se llama accesibilidad cognitiva. ¿Qué pasó con la pandemia? Como los entornos para los niños, para los adolescentes ya estaban estructurados, los niños o los estudiantes comprendieron específicamente que ellos tenían una rutina cotidiana, ¿verdad? Y en el mejor de los casos, o bueno, en uno de los casos, pues tal vez ir de mañana a su centro educativo, en la tarde estar en casa o las diferentes terapias que las personas podían tener, ¿no? Pero con este cambio, con esta cuarentena que tuvimos, con esta situación de encierro, pues se dio una desestructuración, ¿verdad? Entonces el niño ya no iba a todos estos escenarios de aprendizaje, escenarios terapéuticos y de socialización, sino que tenía que quedarse netamente en casa todo el tiempo. Y resulta que a veces la casa pues no tiene toda esta accesibilidad cognitiva. Entonces, he aquí el reto que tuvieron muchas familias y muchos padres, ¿verdad? De crear todo ese ambiente amplio, óptimo para este desarrollo biopsicosocial y sobre todo para poder estructurar los ambientes. Entonces, podríamos seguir con muchísimas problemáticas que realmente se dieron, que se pudieron observar, pero ahora, como estamos en esta temática, ¿qué hacer, verdad? ¿Qué hacer para este regreso a clases? Estamos ya en la antesala, creo que faltan 15 días, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, así es. Dylan, y antes de pasar a ese qué hacer, justamente, ¿cuál crees tú que fue ese impacto en relación a esa brecha de aprendizajes? Porque indiscutiblemente la casa, ¿no es cierto? No necesariamente tenía todas esas herramientas, todos los insumos, los materiales, y papá y mamá tampoco son profesionales en ese sentido para poder hacer un acompañamiento mucho más directo como se esperaba con ellos, sobre todo que requieren
una atención mucho más especializada, más personalizada y muy específica para sus necesidades individuales. ¿Ha sido, crees tú, una brecha muy grande? Es decir, desde marzo del año pasado hasta acá, a pesar de que se han retomado de alguna manera algunos procesos en este ámbito, ¿será muy grande esa brecha de aprendizaje? ¿Habrán perdido mucho estos niños? Y eso sí nos da paso para hacer la pregunta siguiente, ¿no es cierto? ¿Qué hacer entonces en ese sentido? Claro que sí. Bueno, con todos los inconvenientes que tuvimos dentro del ámbito educativo, que no se especificaban solo dentro del ámbito tecnológico, ¿no? Sino que al haber sido también un tema de desconocimiento mundial, porque esto no depende solo de los docentes, de las autoridades, sino que fue a nivel de mundo. Nuestros científicos alrededor del mundo estaban buscando diferentes alternativas, ¿verdad? Entonces, porque era totalmente irreconocido este problema, pues específicamente en el campo educativo consideramos que la brecha es muy amplia. ¿Ok? Y no solo en el ámbito, a mí me gusta no solo referirme a la educación especializada y a la educación inclusiva o a la educación regular, sino a la educación en general. Nuestros niños y nuestros jóvenes van a tener muchas brechas, no solo en el desarrollo académico, sino también en el desarrollo social, en el desarrollo psicosocial. Y por eso la importancia de que ahora la comunidad educativa pues no se la visualice nuevamente solo como esas 4 paredes, ¿verdad?, que tienen un nombre institucional, sino que la comunidad educativa trasciende esas 4 paredes. ¿Qué significa? Va más allá de ese salón de clase, va más allá de la teorización y el espacio académico del docente, sino que significa un trabajo mancomunado, colaborativo. Entonces, realmente también, tal vez las realidades son distintas, ¿no es cierto? No podemos decir que esta brecha educativa pues se da de igual manera en los estudiantes del colegio A que en los estudiantes del colegio B, porque es importante también contextualizar. Sin embargo, lo que sí se puede decir es que el apoyo específico que todos nuestros estudiantes, independientemente del ámbito de educación regular o del ámbito especializado, requieren, es algo que no lo podemos negar. Entonces, yo considero, doctora, que la brecha va a ser muy amplia, no solo en contenidos académicos, no solo en contenidos de destrezas, competencias, desde los diferentes currículums que se maneja, ¿verdad? Desde el enfoque ecológico, desde el enfoque funcional en el ámbito de la educación especializada o desde el enfoque constructivista dentro del ámbito de la educación inclusiva, sino que más bien va al hecho de que esta brecha, al ser amplia, requiere una atención pronta, no solo con el cumplimiento de diferentes contenidos, de diferentes escenarios, sino que ahora sí esta flexibilización del currículum va a tener que verse y esta tiene que aterrizar en todos los parámetros educativos con los que se instaura precisamente la educación. El saber conocer, que es el ámbito cognitivo, el saber hacer, que es el ámbito procedimental, pero yo considero que ahora este saber ser, que es el ámbito afectivo emocional, tiene que ser el punto de partida de cada uno de nuestros planes educativos. Sí, tienes toda la razón, definitivamente, porque si es que nosotros estamos mirando todo el impacto que estos meses, ¿verdad?, de no poder estar en contacto presencial con sus compañeros en las clases y demás, ha tenido y va teniendo para los niños y los adolescentes, indiscutiblemente ese dominio, ese saber ser va a ser fundamental, el atenderlo, el desarrollarlo y sobre todo el considerar que de alguna manera, sí, los contenidos académicos se pueden ir llenando en un momento determinado, pero lo que vaya quedando en la persona, cómo esa persona se vaya desarrollando y qué va pasando con ella, eso es mucho más frágil, mucho más débil y hay que considerarlo con mayor atención. Ahora, Dylan, ¿qué hacemos como papás? Pensemos en este contexto, son papás de niños ya con algún tipo de discapacidad y ellos también están preocupados por ¿cómo van a acceder a este nuevo año escolar sus hijos? ¿Qué recomendaciones les podríamos dar a ellos desde casa y también cómo podrían ellos trabajar para que este conglomerado que tú hacías referencia, la institución educativa, los padres, los compañeros también, porque también es el ámbito de la socialización fundamental, se vaya dando de tal manera que logremos
hacer un poquito ese salto, digamos así, de el estancamiento que tal vez se dio en este tiempo y este grupo de estudiantes también pueda continuar avanzando en su proceso de desarrollo. Muy bien, qué interesante esta pregunta, doctora. Bueno, yo creo que lo importante, tanto dentro de las comunidades educativas como de los cuidadores o de los padres, siempre tenemos que primar la salud y el bienestar emocional. Porque los niños, las niñas, los adolescentes, pues independientemente de que tengan una discapacidad o no, están siendo conscientes de la situación que estamos viviendo, ¿no es cierto? Han sido conscientes de la situación que hemos vivido, precisamente de las reestructuraciones de la vida cotidiana, ¿ok? Entonces, estamos hablando de una población de niños, de una población de adolescentes que sabe, que reconoce lo que está pasando en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que lo más importante que los padres, los docentes podrían realizar es primar la salud, primar ese bienestar emocional, como lo decíamos la semana pasada, validar las emociones, darles la información que los niños requieran. Y aquí viene la segunda recomendación. Tenemos 15 días para que este no sea un cambio brusco, ¿no es cierto? Para que este no sea un salto repentino, sino que sea algo procesual, que sea algo sistémico, que vaya pasito a pasito. Entonces podemos ir conversando con nuestros niños, con nuestros adolescentes, ¿verdad? En que vamos a un nuevo retorno a clases, si es que así los padres lo deciden, porque eso también es opcional, ¿no? Claro. Si es que así los padres o los cuidadores lo deciden, pues que vamos en un retorno a clases, que vamos a la institución educativa, que vamos nuevamente con los compañeros, que vamos con los maestros, que vamos a ese lugar al que le llamaban escuela, al que se le llama escuela, ¿ok? Pero con eso, la reestructuración también tiene que venir siendo de forma muy paulatina, de forma muy específica, de forma muy concreta, pero que también debe ir de la mano con los cuidados, ¿no es cierto? Con la información de cómo se dan los cuidados. Es más, los hogares, pues así como un año entero se han convertido en estos ámbitos de aprendizaje, en estos ámbitos de educación, pues podríamos también hacer diferentes dinámicas, como el hecho de teatro, como el hecho de algunos elementos que los padres puedan ir como repasando, ¿no es cierto? ¿Cómo me voy a saludar con tu amigo? ¿Cómo me voy a saludar con la profe? ¿Cómo vamos a mantener ese distanciamiento? ¿Cómo vamos a compartir las actividades? Porque distanciarse no significa no compartir actividades. Claro. Yo puedo compartir una actividad con mis compañeros así esté a 2 metros de distancia, ¿verdad? De una distancia obligatoria. Entonces, todo ello, los padres y los profes no podemos pensar que los chicos ya lo han introyectado, sino que tenemos que enseñar. Todo en la vida es un aprendizaje y nuestros chicos pues lo van a aprender. Entonces yo creo que ese es un elemento muy importante también, porque ofrecer estas oportunidades de aprendizaje en la casa es súper interesante, sobre todo porque la casa es ese primer lugar de socialización. Y aquí sí viene la creatividad de todas las familias, ¿verdad? Sí, la creatividad de todos los cuidadores. Y lo que tú nos mencionas es algo importantísimo, porque a veces como papás, ¿verdad? Nosotros pensamos que darles recomendaciones, no harás esto, compórtate de esta manera, es decir, esas frasecitas ya son suficientes, pero lo que tú nos mencionas es dar la vuelta, vivenciar en casa esas posibles experiencias, y esto es una forma también de enseñarles a nuestros hijos. Pero mencionaste también algo que me parece fundamental, y es el hecho de que, es verdad, la educación, la asistencia nuevamente o el retorno a clases presenciales va a ser voluntario. Entonces posiblemente muchos papás, por el temor que es indiscutible, a todos nos invade, y más aún cuando tenemos niños con algún tipo de discapacidad, que hay una mayor vulnerabilidad en su ámbito de salud, es como necesito cuidarle más. Entonces posiblemente el optar por enviarle a clases presenciales va a tener que darse con más cautela. Y aquí viene una situación. Hace un año, cuando todo se cambió, cuando nos quedamos en casa, papá y mamá también estaban en casa. Ellos también tuvieron que, sí, es verdad, con el teletrabajo y demás, pero de alguna manera podían en casa atender a sus hijos. Pero ahora ya la situación de las oficinas, de las empresas se va reactivando ya, y papá y mamá posiblemente ya estén saliendo, tendrán que salir pronto ya a sus labores fuera de casa. ¿Qué recomendaciones podemos dar a estos papás que ya van a salir fuera de casa, pero que van a esperar que sus hijos se queden todavía más tiempo hasta que la situación sanitaria se estabilice un poco más? ¿Qué les podemos decir a ellos?
Bueno, esa es una realidad bastante compleja, es una realidad que no podemos taparla, que tenemos que visualizarla, precisamente por el hecho de que en las dinámicas laborales en muchos de los casos pues no están como que muy canalizadas al ámbito educativo tampoco, ¿verdad? Entonces los padres pues tienen que salir, como usted bien lo dice, pues a sus lugares de trabajo porque la economía así lo requiere, pero también quedamos en la disyuntiva y cómo se dan las clases con mi hijo, que en muchos de los casos queda al cuidado de un hermano o queda solo o bueno, ¿verdad? Entonces yo creo que ante eso pues hay que analizar cada una de las dinámicas, cada uno de los momentos propios de la familia, pero tal vez que los padres de familia puedan contactarse, puedan comunicarse con los docentes, con las instituciones educativas, que para ver si se puede generar un plan, tal vez que el niño o el adolescente pues no vaya, si es que así los padres lo desean, a la institución educativa propiamente dicha, pero si no hay alguien que le acompañe en sus procesos, porque a veces los chicos quedan al cuidado de los abuelos, ¿no es cierto?, de las abuelas, y tal vez los abuelos o las abuelas pues no conocen del ámbito tecnológico, entonces se ve también maximizada esa brecha educativa, ¿no? Sino también llegar a un acuerdo. Es importante que las familias conversen con las instituciones educativas, para que las instituciones educativas pues puedan idear un plan, yo que sé, tal vez que si el chico si los padres pueden asistir al chico en la tarde, ¿no es cierto? Pues que se conecten, se puedan grabar las clases, se puedan generar una especie de tutoría más individualizada con estos casos específicos, ¿no es cierto? En donde el cuidador pues pueda acompañar, en donde el estudiante pueda ir desarrollando todos los aprendizajes que requieren, tanto de manera autónoma, como colaborativa, pero siempre con un acompañamiento. Considero que esta es la única manera en que se puede generar específicamente que nuestros estudiantes tengan estos aprendizajes asertivos. De lo contrario, pues si no se toma en cuenta las individualidades, y comprendo que es bastante complejo, pero si no se toma en cuenta las individualidades, pues simplemente los aprendizajes van quedando, se van rezagando y van complejizándose mucho más las destrezas, y esa puede ser una brecha muy amplia que nuestros estudiantes pues han tenido o podrían tener. Y considerando además, y con lo que tú mencionas, entonces no podemos suspender el proceso, no podemos decir ya esperamos tantos meses, esperemos unos meses más para retomar, porque en realidad en esas edades el tiempo es oro, y cualquier aprendizaje, por mínimo que se vaya dando, va a ser muy valioso para el desarrollo del niño, del adolescente, para su autonomía, para el logro de su formación personal inclusive. Entonces, si hablamos de un estudiante un poco más autónomo, un estudiante que puede empezar a optar por diferentes alternativas, eso le va dando un bagaje grandísimo para el desarrollo de él en su vida futura. Entonces, hay que pensar en ese sentido también. Claro, y lo importante también que hay que reconocer es que no importa si se da el aprendizaje de manera presencial o si se da el aprendizaje de manera virtual o de manera híbrida, ¿verdad? Que es cuando van virtualmente, pero van en algunos momentos a la institución educativa. No importa cuál es el tipo de metodología, de recursos que se utilicen, a los que los padres de familia pues sientan esa seguridad también y esa decisión propia, ¿no es cierto? Lo importante es ese acompañamiento, ¿ok? Porque resulta que en instituciones educativas a nivel de educación especializada, pues no se busca solo los contenidos académicos, sino que también tenemos un currículo ecológico funcional propio de las actividades de la vida cotidiana, propio de las actividades de autonomía, autodeterminación, autocuidado, que pues si no lo vamos generando, pues los estudiantes propiamente no van generando estas estrategias, estas destrezas, ¿no es cierto?, del autocuidado y todo lo que ello conlleva. Y si hablamos, pues, por el otro lado de la educación regular, ¿no es cierto?, de la educación inclusiva, pues específicamente tal vez este contenido académico se lo puede ver en YouTube, se lo puede ver en alguna plataforma, se lo puede ver en un texto, pero también es importante que los estudiantes puedan tener ese acompañamiento. Por eso yo digo, creo que
es un trabajo sinérgico, bien interesante. A veces pensamos que es un poco utópico o muy complejo, pero no es así. Cuando hablamos de bienestar humano, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de derechos, todo es posible, ¿no? Siempre y cuando hagamos el bien a todos los seres humanos. Entonces, yo creo que los padres de familia podrían conversar con cada una de las instituciones para ver qué alternativas se pueden ir generando, qué ideas conjuntas se pueden ir generando, precisamente para salvaguardar la salud, para salvaguardar el bienestar emocional, pero también el acceso a los aprendizajes de todos y cada uno de nuestros chicos. Y lo que tú mencionas, Dylan, me encanta realmente porque cuando hablas de esa palabra sinergia, creo que engloba tantas cosas, ¿no? Pero nos hace pensar en que ahora sí esta responsabilidad no es solo del maestro que tiene que aprender a manejar las herramientas, a generar una clase interactiva a través de la pantalla, sino también el poner esa cuota de apoyo, de acompañamiento hacia los estudiantes, que ellos también se vayan responsabilizando en ese proceso. Muchos papás, cuando uno conversa con los papás, se angustian, ¿no? Se preguntan, dicen, bueno, yo no entiendo cómo va a ser el profesor dando clases a los niños en presencial y además en la cámara, tal vez a los chicos que decidieron no optar presencialmente a asistir a las clases. Entonces, y en ese sentido, también considerando que los papás posiblemente no pueden estar presentes todo el tiempo, el hacer ese trabajo mancomunado en el que todos, digamos, vamos a poner nuestro granito de arena, creo que puede ser justamente no la solución mágica, ¿no? Pero sí tal vez un peldaño más para poder acompañar en este proceso educativo a nuestros estudiantes. Completamente de acuerdo. De hecho, la educación se lo vio erróneamente como un elemento únicamente que tenía responsabilidad del docente, ¿no es cierto? Y nunca fue así. La educación no puede ser únicamente responsabilidad del docente, es un trabajo mancomunado. De hecho, el primer entorno natural que educa es la casa, la familia y las dinámicas. ¿La escuela es el segundo entorno natural? Entonces, hoy más que nunca, queridos papitos, queridas mamitas, necesitamos ese trabajo mancomunado, que la responsabilidad no caiga o no sobrecaiga solo en la institución educativa, que la responsabilidad no sobrecaiga solo en el docente, porque por más que el docente esté totalmente capacitado en todas las herramientas tecnológicas, si no hay ese apoyo desde casa, pues el trabajo no será tan asertivo como cuando sí lo hay, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy más que nunca, y esa palabra sinergia a mí me gusta muchísimo también, porque yo soy docente, a pesar de que soy docente universitario, pues esto les digo a mis muchachos siempre, ¿no? O sea, yo pude aprender porque fue muy difícil al inicio, pues que la plataforma tal, que el programa tal, fue muy complejo para todos nosotros, imagino que para usted también, doctora, fue muy complejo, ¿sí? Pero bueno, hay que responsabilizar también, ¿no? Entonces, yo me capacito en esto, yo hago esto, pero a ver, esto necesito de todos ustedes. Necesito que tengan este acompañamiento. Entonces, probablemente al inicio sea complejo. No tenemos una respuesta porque todo está todavía fresco, ¿no? Todavía es nuevo, no lo sabemos, pero en el camino iremos pues aprendiendo. Lo más importante es tener esta actitud de asertividad, esta actitud de acompañamiento, esta actitud de ir generando estos entornos de aprendizaje desde la casa, repasando cómo lo vamos a hacer. Y eso que también quería mencionar, la disciplina y la crianza respetuosa, con apego seguro, con respeto, con positividad, pues nos dice específicamente, ¿no? Que yo no le digo al niño esto no, no, más bien le digo lo que sí puede hacer y voy repasando con él, Entonces, a ver, vamos a tener un juego de lanzar la pelota, pues bueno, ¿cómo yo voy a mantener la distancia? ¿Cómo no me voy a tocar la mascarilla con las manos sucias? ¿Cómo no me voy? Entonces, todo eso se lo va repasando, porque si yo le digo al niño, pues el niño puede generar un montón de ideas que tal vez no quede claro. Entonces, pues yo voy generando estos escenarios de aprendizaje con los niños, centrándome en su mundo, ¿no es cierto? La empatía significa también ponerme en el lugar de ellos, ponerme en el lugar de los otros. Entonces, creo que este es un trabajo muy importante, muy bonito, muy cálido, que deberíamos ya empezarlo a iniciar. Deberíamos decirles a los chicos que ya van pronto a regreso, si es que así lo han decidido, reitero, los padres, y cómo se van estructurando estas dinámicas. De hecho, hay una metodología muy bonita que son los calendarios
¿no es cierto?, de rutinas, de sus calendarios de actividades que se podrían ir generando también para que los niños, por ejemplo, con discapacidades en este caso, pues vayan estructurándose. ¿Qué va a pasar la próxima semana? ¿Qué va a pasar el próximo mes? ¿Qué ocurre? La escuela, este es el lugar, ya tal vez hay un pictograma, tal vez ya hay una imagen, tal vez hay un elemento de anticipación que hace que el niño pues ya se vaya también reestructurando. Pero como digo, esta es una dinámica muy bonita que se la podría implementar en casa. Así es, Dylan, muchas gracias. Y papá, mamá, bueno, han tenido una gama de opciones, de alternativas, de sugerencias que hemos querido compartir con ustedes en este programa y decirles, en realidad, la educación que se nos viene a poquitos días, ya estamos a las puertas de empezar este nuevo año escolar, pero empezarlo de una manera diferente, saber que podemos adaptarnos a estas condiciones y ver además ahora la mejor manera de hacerlo para que nuestros niños en todas las condiciones, como Dylan decía, en la educación inclusiva y también en la educación especializada, ellos puedan acceder no solamente a los conocimientos, que son algo fundamentales, sino también a su desarrollo emocional, al desarrollo de habilidades sociales que van a ser fundamentales y básicas para su vida. No se olviden que ustedes pueden dejarnos sus comentarios, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales y así nosotros poder seguir abordando estas temáticas con nuestros profesionales especialistas como Dylan, que nos acompañó en estos programas, para justamente solventar esas dudas y esas inquietudes que podemos tener. Invitarles a que nos sigan cada semana a través también de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, en Psicolive BC, y también este programa pueden mirarlo nuevamente a través de YouTube en Telesucesos Psicolive. Gracias, Dylan, nuevamente, y nos vemos con ustedes la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife